Partiremos con la intervención del destacado profesor, doctor Dino Carlos Caro Coria. El doctor Caro, bueno, es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Tiene estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional en Freiburg. Y también tiene especializaciones en Anti-Money Laundering Certified Associate en Florida International University, especialista en Compliance, certificado de avanzado en cumplimiento normativo internacional en Compliance Association de la Universidad de Manchester. Tiene otro en Digital Transformation Program en Massachusetts Institute of Technology. Tiene programas de Legal Tech, entre otros. Es profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 1995 y 2018, en la Academia de la Magistratura, en la Universidad de Lima, 2009, en la Universidad del Pacífico, 2017-2019, en la Universidad de ESAN, 2001, es miembro de la Comisión, o fue miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal, 2003-2004, de la comisión que elaboró el Código Procesal Penal 2004, y hay innumerables participaciones más en diversas organizaciones. Es socio fundador de Caro y Asociados, es director general del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la empresa, es fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance, miembro del Consejo Científico del Centro de Estudio de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen, Alemania, miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca, España, presidente del Grupo Peruano de la Sociedad Internacional de Derecho Penal, y es autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal, procesal penal y compliance. Y finalmente, director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Su intervención en el día de hoy se titula Blanqueo de capitales y conducta neutral del abogado. Profesor Caro, tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Espero que nos volvamos a encontrar pronto para que mi currículum sea leído más brevemente. Les prometo que la siguiente vez mando una sola línea. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor estar frente a ustedes, colegas, amigos de Chile. Tengo mucha relación de trabajo académica y de amistad con colegas de Chile, así que para mí, desde que recibí la invitación, la he visto como una oportunidad de trabajar en ese intercambio en el que estamos ya hace bastantes años. Con la venia voy a compartir una presentación, si es posible, ¿correcto? Muchas gracias. Así es. ¿Pueden ver ahí, por favor? Sí, se ve bien. Muchas gracias. Bien, yo voy a ser muy puntual porque el tiempo no es amplio ni vasto, estamos acotados de tiempo, para hacer algunos apuntes en torno a la conducta neutral del abogado, pero teniendo como punto de partida algo que va a ser comentado por los colegas de la mesa, ¿no? Primero, aquí en Perú, como experiencia, ya ha habido la discusión en relación a incorporar a los abogados como sujetos obligados, y de hecho, este debate fue un debate relativamente corto, porque al final la Unidad de Inteligencia Financiera, que pertenece a la Superintendencia de Banca y Seguros en el caso de Perú, es el que administra, digamos, este sistema de whistleblowing, ¿no? Porque al final, cuando se hace un reporte de operación sospechosa o de transacción sospechosa, esto va finalmente a la UIF, y la UIF es la que administra esta cadena de whistleblowing para notificar en el caso de Perú al Ministerio Público. Bueno, entonces convertir al abogado en sujeto obligado, eso era algo un poco raro, un poco extraño, pero no debiera de serlo si tomamos en cuenta la regulación internacional, ¿no? Porque, digamos, las 40 recomendaciones del GAFI, antes se decían las nuevas, pero como ya son del 2012, ya son casi viejas también, así que ya no son las de los 90, sino las del año 2012, incorporan digamos, en los ítems 21, 22, 23, una serie de reglas en relación a la incorporación del abogado como sujeto obligado. Y la discusión es muy parecida a la que se va a tener en este seminario, el tema de los límites del secreto profesional y desde luego la conducta neutral, que es lo que a mí me interesa. No voy a abundar mucho sobre este punto porque eso seguramente será tocado por el segundo colega de la mesa que va a tratar precisamente el tema de los estándares internacionales, pero yo solamente quiero hacer notar algunas cosas. Primero, no sé cómo será en el caso de Chile, pero hablaré de Perú.
y de otros países que he visitado por este mismo tema, pero el Grupo de Acción Financiera Internacional no es un organismo deliberativo, ¿no? Y hay veces en toda esta discusión tan, digamos, transnacional sobre el tema del lavado de activos, el blanqueo de capitales, hay veces vemos al GAFI como algo que está por encima de nosotros, ¿no? Desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista legal, esto es soft law, esto no es hard law, no son tratados internacionales, no son normas vinculantes para los estados. De hecho, aunque los criterios interpretativos se pudieran tomar en cuenta, si vamos a hablar del principio de legalidad penal puro y duro, como se defiende en Chile o en Perú, pues evidentemente esto es soft law, complementos interpretativos de lo que pueda significar una conducta penal. Dicho de otra manera, y esto es algo que puede sonar un poco mal para algunos, de hecho acá en Perú no es muy popular cuando lo digo, especialmente con el regulador, no estamos obligados por el GAFI, ¿no? Nos afiliamos al GAFI, seguimos las recomendaciones, pero tenemos que tomar en cuenta cómo funciona nuestro sistema legal y efectivamente en el caso concreto cuáles son los límites de la conducta del abogado desde el punto de vista ético y especialmente frente a lo que pueda ser el secreto profesional. ¿Por qué? Porque acá en Perú ya ha pasado, desde el año 2017, los abogados son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, tal y como lo plantea la recomendación 22 del GAFI, ¿no? Es decir, en caso de compraventa de bienes inmobiliarios, administración de dinero, valores, cuentas bancarias, empresas offshore, etc. Eso yo creo que será tratado mejor y más ampliamente por el segundo colega de la mesa, pero en todo caso somos sujetos obligados, ya nos han convertido en sujetos obligados, somos parte, digamos, del universo, digamos, de sujetos obligados, con la discusión tan local en torno a los límites de la debida diligencia y los registros, ¿no? Porque no es lo mismo un gran despacho de abogados de 40, 50, 100 o 300 abogados que podemos tener en Perú, versus un despacho de 3 o 4 abogados, o un despacho incluso unipersonal. En teoría, todos están obligados si es que se dedican a alguna de estas actividades, que son actividades que para el GAFI se consideran como de exposición al riesgo de poder, digamos, cometer lavado de activos. Especialmente pues cuando participamos en lo que es el intercambio de bienes y servicios que puedan, digamos, ocultar algunos valores que emanen o que provengan del blanqueo de capitales. La recomendación 23, no voy a mencionar ya detalles, creo que eso será materia de comentario por el colega que me sigue, pero en las notas interpretativas, ¿no? Yo sí creo que ahí hay algunas cosas que podemos mencionar, ¿no? En las notas interpretativas a las recomendaciones 22 y 23 se establece que los países no necesitan emitir leyes o medios coercitivos que tengan que ver exclusivamente con los abogados. Y es el modelo de Brasil. En Brasil no hay una norma exclusiva para los abogados, ¿no? Una norma mucho más general. Y en otra nota interpretativa, la de la 23, se señala que los abogados no tienen que reportar transacciones sospechosas si la información se obtuvo en circunstancias en las que están sujetas al secreto profesional o al privilegio profesional legal. Y acá ya empiezan las cuestiones para la discusión, que no solamente se han planteado en Perú, sino especialmente en Europa. España, por ejemplo, tiene una regla del año 2010, desde la Ley Orgánica 10-2010, que incorpora a los abogados como sujetos obligados, y hay muchos libros, artículos publicados en torno a los límites del deber de revelación, porque finalmente eres un sujeto obligado, y si hay una operación sospechosa que se ha realizado o se va a realizar, porque ojo que la tentativa de una operación sospechosa también está dentro del marco de lo que se debe de revelar. Entonces, la pregunta es si tengo por un lado la obligación de revelar, pero por otro lado tengo la obligación del secreto profesional y me lo está diciendo la nota interpretativa, ¿cómo compatibilizamos eso, no? Es como una suerte de colisión de deberes. Y los penalistas, que los hay varios acá y seguramente muy bien formados, saben que cuando hay colisión de deberes, este tipo de colisiones de deberes tienen que resolverse en el ámbito, ¿no?, de lo que pueda significar la justificación o eventualmente a nivel de la culpabilidad, ¿no? Es decir, son ya discusiones que tienen que ver no con la posible infracción de un deber legal, sino tiene que ver más bien ya con el ámbito de la justificación o la culpa, ¿no?, la culpabilidad de la persona. Lo menciono ¿por qué? Porque acá en Perú, por ejemplo, tenemos un delito que consiste en el no reportar operaciones sospechosas. Es decir, en Perú, como en Colombia,
tenemos el delito de omisión de reporte de transacciones sospechosas desde hace 20 años, desde la ley del año 2002. En otros países, el hecho de que un sujeto obligado no reporte una operación sospechosa, debiendo hacerlo y conociéndola, puede ser un acto de participación o cooperación en un hecho de lavado de activos. Pero claro, tendría que existir, evidentemente, la autoridad principal del lavador y detrás de ello el que no reporta como una suerte de colaborador o partícipe en alguna de las etapas del acto de lavado de activos, ¿no? Pero no, que en Perú es una forma de criminalización anticipada. Se sanciona por el solo hecho de no reportar una transacción sospechosa. Ojo, no hay ninguna condena en Perú sobre eso. Hurgado bastante en los últimos tiempos sobre la jurisprudencia. No hay condena para los sujetos obligados que no han reportado operaciones sospechosas. Muchos procesos, pero no hay ninguna condena que yo tenga por lo menos conocimiento, la tenga registrada. Pero ¿cómo resolver esta colisión de deberes, ¿no? Luego ya las normas o las normas interpretativas tratan de, digamos, imponer algunas reglas con la finalidad de, digamos, proteger al que revela. Y por otro lado, en el caso ya del abogado, voy al punto 4 de este slide, hay una aclaración, ¿no? De que si el abogado trata de disuadir al cliente para que no se involucre en una actividad ilegal, esto no es revelación, es decir, esto no significa la necesidad de formular operación sospechosa. Hay un tema de traducción, porque en la versión en español se traduce, digamos, el typing off como revelación, pero es algo así como un disclosure, ¿no? Porque de hecho en la versión en inglés está escrito así. Yo interpreto esta parte en el sentido de que si el abogado trata de disuadir al cliente, dice, oye, no hagas eso porque eso puede ser lavado de dinero, el abogado no tiene el deber de reportar eso. No tiene el deber de reportar eso porque acá tenemos la cláusula interpretativa que así por lo menos lo entiende o lo maneja. Ahora, ya yendo a las cuestiones propiamente de los temas penales, ¿no? Ya no voy a hablar más de la parte internacional, eso lo dejo al segundo colega de la mesa. En el derecho comparado tenemos fórmulas diversas. En España ya mencioné, desde el año 2010 los abogados son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Y tanto en Europa como en Estados Unidos en particular, este tema se maneja con una vinculación muy fuerte al secreto profesional. Y de eso ya hablaré dentro de un momento. En Alemania, de hecho, también la ley de lavado de activos o la Geldwäschegesetz establece, digamos, la posibilidad que los abogados deban de reportar operaciones sospechosas. En Brasil hay una cláusula general desde el año 2012 prevista para los profesionales que participan en este tipo de operaciones mencionadas, ¿no? Inmobiliarias, transacción con valores, etcétera. No hay una mención específica al abogado. En el caso de Perú sí, con el decreto legislativo 1249, como he mencionado. En el caso de los Estados Unidos, bueno, ya está claro que allá no hay la obligación, digamos, de reportar operaciones sospechosas por parte de los abogados. El secreto profesional es un concepto muy fuerte, y solo ha sido puesto en cuestionamiento en situaciones muy extremas, como el famoso caso de Arthur Andersen, donde se destruyeron aproximadamente 2 toneladas de información, y el Departamento de Justicia persiguió a la empresa por un caso de obstrucción a la justicia, y la empresa se defendió mucho con la idea o la noción, digamos, del secreto profesional, ¿no? Del secreto profesional. Y esto vinculado prácticamente al tema de Enron, donde se investigaban unos temas de fraude y posibles casos de blanqueo. Eso sí, salir en la discusión, podría ya entrar en más detalles sobre este caso, porque una condena de primera instancia, una anulación de segunda, pero conforme a las normas de la SEC, de la Security Exchange Commission, cada vez que un auditor es condenado, aunque sea en primera instancia, tipo una medida cautelar, el auditor no puede firmar más auditoría. Por lo tanto, el negocio dejó de existir simplemente porque hubo una condena de primera instancia y tras la anulación de esa condena ya no había empresa que perseguir. Problemas, ¿no? El derecho de defensa, el secreto profesional, el ROS frente al nemo tenetur o la prohibición de no autoincriminación y las conductas neutrales. Voy a tocar esto muy rápidamente, ¿no? Primero, ¿qué ha dicho la jurisprudencia de Perú? Acá tenemos un fallo vinculante del año 2010, un acuerdo plenario, que es el número 3 del 2010, que ha dicho algo con carácter general, y ha dicho que el abogado que realiza la actividad de abogado
por el solo hecho de realizar esa actividad, se considera esto una conducta neutral o habitual, como ya se conoce en la imputación objetiva a nivel, digamos, de toda la región. Los tribunales aplican imputación objetiva. No es imputable objetivamente un acto de lavado al abogado que simplemente presta un servicio y cobre el honorario por ello. Ojo, el abogado que cobre el honorario. Este tema no es pacífico. No es pacífico ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. De hecho, hay casos en Estados Unidos de condenas a abogados y hay casos en Alemania, por poner otro ejemplo, de abogados que han sido condenados sola por la recepción o haberse hecho cobro de honorarios maculados, es decir, dinero que se reputa emana del lavado de activos. Acá en Perú tenemos este fallo vinculante, pero pese a ello hay condenas. Hay condenas a abogados por haber usado o haber recibido honorarios maculados. Y en cierto modo la Corte ha tenido la tendencia de justificar la condena más allá de la conducta neutral y decir, acá no hay conducta neutral porque el abogado se ha pasado de la raya. En algún punto dejó de ser abogado y en algún punto ayudó, por ejemplo, al cliente a ocultar su dinero para que no le incauten, no lo embarguen o no sea este objeto de congelamiento. Es decir, ya no es labor de abogacía administrar los bienes que están vinculados al cliente. Y ya ha pasado casos, ¿no?, donde los abogados asumen poderes o crean empresas con la finalidad de darle una cobertura o fachada, digamos, a este tipo de activos que puedan tener un origen ilegal. Entonces, allí donde se rompe la neutralidad, allí donde el abogado, para decirlo en simple, se pasa de la raya, ya la jurisprudencia, por lo menos acá en Perú, ha sido muy clara en el sentido de que es procedente la imputación por blanqueo de capitales, ¿no? Un caso muy famoso que se produjo acá en Perú tuvo que ver con el caso Lavajato. Este fue el primer caso que llevó a prisión a un abogado por el caso Lavajato en el año 2017, ¿no? Pongo acá el lado oscuro de la abogacía, ¿no? Hoy día hablar de offshore es algo ya un poco temerario, ¿no? Este mundo de las offshore y los abogados que trabajan con las offshore están bastante, digamos, acotados en estos tiempos precisamente de transparencia, transparencia societaria, transparencia económica, transparencia bancaria. Pero bueno, sucedió en este caso en concreto que el abogado en mención había usado su arte entendido como los alemanes, ¿no?, su ciencia, su técnica, con la finalidad de crear empresas que pudieran justificar los pagos de unas coimas. Entonces, evidentemente, este era un caso en donde no había abogacía. Lo que había era ejercicio ilegal de la abogacía, había la realización de una conducta que favorecía un pago corrupto por la creación de esta empresa offshore para justificar una transacción ilegal y de paso, además, generar el vehículo para ocultar este activo de origen ilícito, ¿no? Y en este caso, evidentemente, hubo una condena al abogado que se acogió, digamos, a las normas de, no sé cómo se llama en Chile, clemencia, colaboración eficaz, delación, leniencia, y reveló lo que tenía que revelar y permitió a la Fiscalía construir el caso que tenía en curso, ¿no?, contra los autores, digamos, del hecho de corrupción y lavado que el abogado había facilitado. Conducta neutral. Entonces, conclusión hasta acá, esto de que el abogado solo defiende es algo que está muy en cuestionamiento acá en Perú. Abogacía y conducta neutral. La pregunta es, ¿hasta dónde llega la conducta neutral? Esta teoría de la prohibición de regreso, el Regresverbot, como se dice en alemán, ¿hasta dónde llega, no? Actos neutrales, habituales, de la vida diaria. El rol del abogado acá se ha visto, digamos, establecido o se ha tratado de determinar su ámbito. Ahí está el caso Aurelio Pastor y el caso Gallardo Orsidiegas en Perú, donde los tribunales han discutido en base al hard law y al soft law. El soft law. No solamente en base a los códigos de ética vinculantes, sino también al hard law, al soft law. Es decir, normas internacionales como las del GAFI, o normas internacionales, o recomendaciones internacionales como las de los colegios de abogados en sentido comparado. Bueno, para el penalista, ¿no? Esto es para el penalista. El penalista tiene claro, una conducta no te revela responsabilidad penal si es neutral, si solamente te has limitado a hacer tu trabajo, salvo los llamados contextos caóticos. ¿Qué es un contexto caótico? Es un contexto en el cual el significado de tu comportamiento puede ser asimilado a participación, en este caso un acto de blanqueo de dinero. El ejemplo que puse hace un rato. El abogado que crea una empresa con la finalidad de ayudar al cliente a ocultar los bienes de origen ilícito. O el abogado que hace las transferencias a nombre de familiares con la finalidad de evitar el embargo, el decomiso por parte, digamos, de las autoridades frente a un imputado.
Claro, eso ya no es conducta neutral. Eso es realizar actos que están dirigidos ya no a la defensa, sino están dirigidos a proteger el patrimonio ilícito que puede estar persiguiendo el Estado. Claro, pero cuando vamos a la literatura, los ejemplos de los penalistas son un poco domésticos, ¿no? Dice, ¿qué pasa con el abogado que reporta al cliente y le hace un informe y le dice, oye, cliente, estas son las formas de blanqueo de dinero, ya tú verás qué haces? Todo el mundo dice, claro, ahí hay conducta neutral, ahí nadie responde penalmente porque, bueno, lo único que has hecho es un reporte para el cliente. Los casos no son así, ¿no? Los casos son mucho más complejos y abajo menciono las formas modernas de abogacía que se ven en Perú y en Chile, en toda Latinoamérica y en el mundo ahora, ¿no? El abogado administrador, un abogado que es directivo y gerente. Es decir, muchas veces los abogados son contratados porque son abogados y los insertan en lo que es la dirección o administración de una empresa, es decir, ocupan un cargo directivo. El abogado auditor, en las Big Four hay muchos abogados que hacen auditoría o que hacen una combinación entre asesoría corporativa, abogacía, auditoría. El abogado comunicador, ¿no? Hay empresas o instituciones públicas que contratan abogados solamente con fines de comunicación. Por ejemplo, acá en Perú, las industrias extractivas tienen unas áreas que se llaman áreas de relaciones comunitarias, muchas veces ocupadas por abogados, que no hacen estrictamente abogacía, sino hacen comunicación social. El abogado apoderado, el abogado representante, el abogado que es solo asesor, no firma nada, solamente está en el backstage, ¿no? Está, digamos, detrás, digamos, detrás de la escena. El abogado consigliere, no estoy pensando en Tom Hagen del Padrino, por si acaso, pero algo parecido a eso, algo parecido, consigliere. El que diseña todo, pero realmente no aparece, salvo en las situaciones extremas. O, como pasa también en las regulaciones, el abogado que hace cabildeo, gestión de intereses, ¿no? ¿Cuáles son los límites ahí de la conducta neutral? Es un tema que tiene que construirse desde el punto de vista de la imputación objetiva. Abogados sin abogacía. Ya no tengo mucho tiempo, así que ya estoy tratando de terminar. Hay, con la tecnología, hay smart contracts, administración de criptoactivos, donde los proveedores de servicios legales no son abogados. Code is law, se suele decir en Legal Tech, ¿no? El código es el derecho, ¿no? Es decir, personas que contribuyen a un servicio de abogacía, pero no son abogados, porque solamente hacen un diseño informático, pero que sirve a la prestación de un servicio legal. Entonces, esto es más complejo aún, porque los abogados, si pasa como ha pasado en Perú, y entiendo que en Chile está pasando o va a pasar, si el abogado pasa a ser un sujeto obligado, el abogado entonces en cierto modo tiene un deber de conocimiento. Ya no es un conocimiento circunstancial o casual, sino tiene un deber de conocimiento. Y eso reduce ampliamente el espacio para la conducta neutral, porque ya ni siquiera se puede alegar la willful blindness o ignorancia deliberada. Ya el abogado no va a poder ser como el avestruz que mete el ala bajo el brazo o esconde la cabeza bajo tierra. Tiene el deber de saber, tiene que conocer. Dos datos nada más y termino. El Nemoteneto. Este es un tema que acá se viene discutiendo mucho en relación a la abogacía y en relación, digamos, a lo que puede significar también la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Está claro que, digamos, desde el punto de vista de lo que puede significar la regulación, el deber de hacer un reporte de operación sospechosa es un deber que podría colisionar con el Nemotenetur, y ese deber de reportar operación sospechosa es un deber, digamos, de rango infraconstitucional. Y en el caso de Perú, por lo menos, el Nemotenetur, es decir, la prohibición de autoincriminación, es una prohibición que tiene rango constitucional. Y es así como se viene discutiendo en Europa en estos días. Dicho de otra manera, primacía de la prohibición de autoincriminación versus el deber de revelación. Lo último, ¿no? Creo yo que los abogados tienen que hacer debida diligencia, con o sin un mandato legal que los convierte en sujetos obligados. Los abogados tenemos en estos tiempos que hacer debida diligencia. Tenemos que seleccionar bien al cliente, administrar el riesgo reputacional, legal, hacer un due diligence, saber con quién está haciendo negocios y tener controles financieros básicos, ¿no? Y es en esa línea donde, con esto acabo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú ha emitido todo un dispositivo ya en el año 2018 con la finalidad de que los abogados vayan incorporando su línea de trabajo hacia lo que puede significar la debida diligencia en materia de lavado de activos. Muchas gracias por su atención y perdone si me he pasado algún minuto.
No, muchas gracias, profesor doctor Carlos Caro Coria. Está en el tiempo exacto. Agradecemos su ilustrativa y clara presentación. Muchas gracias.